de Hacienda, Jorge Quirós, quien planteaba que ha compartido los datos de la situación económica durante la mañana con los ministros y también con los jefes de partido del gobierno, durante la tarde con la oposición, que en base a eso y a lo que recibe de cada grupo es que se van a diseñar opciones para presentarlas como proyecto de ley. Desde ese punto de vista, no señaló que hubiera un proyecto de ley ya elaborado para terminar, por ejemplo, con el mecanismo de estabilización del petróleo, como se dio a entender con los parlamentarios de oposición que dejaron la reunión. Dijo que solamente se habían compartido datos, que se estaban analizando los datos con las opiniones para presentar las propuestas. Y a esta hora entonces vamos para analizar los datos, las propuestas que se insinúan, con quien fuera director de presupuesto del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, además consultor internacional Matías Acevedo. Matías, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile en un momento clave en que se están socializando, como decía el ministro, los números. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Encantado nuevamente de estar con ustedes. Bueno, el ministro Matías ha dicho que está socializando los números. Quiero saber, de acuerdo a lo que se ha entregado y hemos conocido, si son números que dan cuenta de una emergencia o que están dando cuenta de una situación estrecha, que son cosas distintas. Sí, mira, lo que pasa, Matilde, acá es que la situación que recibió el nuevo gobierno, la situación fiscal, es una situación evidentemente preocupante en el sentido siguiente. Fíjese, Matilde, que cuando se hizo el presupuesto 2025, se estaba hablando de que la diferencia entre ingresos y gastos, es decir, el déficit, iba a ser del orden de 3.500 millones de pesos. Y terminó siendo, a final de año, cerca de 10.000 millones de euros. Entonces, esa es una diferencia muy significativa. Y la pregunta entonces es, ¿por qué no se ajustaron o no se hicieron los ajustes de gasto necesarios para que siguiéramos gastando, pero con los ingresos que tenemos y no con los ingresos que soñamos tener o que esperamos tener? Ese, en mi opinión, es mi humilde crítica a la administración anterior, en el sentido de que si tú haces una promesa, tienes que hacer todos los esfuerzos por cumplirla. Y a mí me da la impresión, por lo que estamos viendo hoy día, de los anuncios, de los recortes de gasto, etcétera, que aparentemente sí se podían hacer. Y por lo tanto, ahí es donde viene la preocupación hacia adelante, decir, bueno, si se podían hacer, ¿por qué no se hicieron antes? ¿Y por qué tienen que traspasar? Porque eso tiene, al final del día, Matilde, nosotros sabemos que rebajar el gasto, sea en cosas administrativas, lo que sea, al final tiene un costo político, ¿no? Y ese costo político, en general, las autoridades le tratan de hacer el quite, porque evidentemente va a generar cuestionamiento, va a generar opiniones porque a nadie quiere que le quiten recursos más allá de que pueden ser recursos que no están bien gastados. Entonces, a mí esa es la preocupación que yo tengo hacia adelante, que si no nos atrevemos a hacer los ajustes razonables, porque aquí no estamos hablando tampoco, creo que tenemos que dejar de lado las promesas, digamos, que no son realistas, cosas que sean razonables, que sean ejecutables durante el año y que nos permitan volver al equilibrio fiscal. Creo que es deber de todos apoyarlo. Ya. Y después veremos si el resultado de eso fueron 1.000, 2.000, 6.000, pero creo que la gente quiere que se acaben los abusos, que se acaben la plata malgastada, y eso creo que tiene que ser un deber de todos y tenemos todo el deber de apoyar eso. Ya, pero usted, Matías, entonces fue una decisión política del gobierno anterior no querer reducir los gastos, sino que más bien confiar en estimaciones que nunca se cumplieron. Yo creo que yo de verdad lo digo muy responsablemente. Ellos tomaron una decisión de no hacer el ajuste de gasto en el momento que tenían que hacerlo. Y cada vez que proyectaban cómo iba a terminar el déficit a fin de año, lo proyectaban más alto que su propia promesa.
Entonces, y esto fue a partir del segundo semestre, del segundo trimestre del año. No es algo que ocurrió en el último trimestre, como se ha dicho. Sí, es cosa de mirar los informes que el mismo Ministerio de Hacienda publicaba. Entonces, yo veo que aquí hubo una decisión, es decir, no vamos a hacer el ajuste de gasto que es necesario para cuadrar los ingresos, y las razones las desconozco, pero los hechos no lo hicieron y siempre lo proyectaron que no lo iban a hacer. Entonces, cuando uno ve que esta nueva administración está planteando algunos ajustes, que evidentemente algunos van a ser impopulares, como ya lo hemos visto en algunas reacciones, uno se pregunta entonces, entonces, ¿para qué tenemos reglas? Si las reglas son para cumplirlas. Aquí no es delito incumplir la regla, pero si no respetamos nuestras propias reglas, que es gastar en base a los ingresos que tenemos o esperamos y no los ingresos que soñamos, finalmente no le podemos pedir nada a la futura administración. Imagínense, esta administración puede decir, mire, yo en vez de incumplir 3 veces la regla, la incumplí 2 veces, soy mejor que la administración anterior. ¿Es bueno eso? Por supuesto que no. Ahora, al final del día, ese costo no lo van a pagar las generaciones futuras. Claro, pero digamos, los que tendrían que dar esa autorización o ese pase vía legislación en el Congreso son los mismos que no quisieron hacerlo antes. ¿Qué podría cambiar para cambiar el incentivo? ¿Es la asociación a una determinada ideología lo que lleva a comportarse de una misma manera? Da lo mismo de acuerdo a lo que se ve siendo gobierno, siendo oposición, o cambiarían los incentivos. Yo creo que hay varias cosas que el ministro de Hacienda, fíjate Matilde, que el Tribunal Constitucional, hace mucho tiempo atrás, cuando algunos senadores, en ese minuto de oposición a los gobiernos de la Concertación, reclamaban las reasignaciones que hacía el Ejecutivo o que no gastaba lo que decía la ley de presupuesto, el Tribunal Constitucional dijo súper claro, dijo, mire, la ley de presupuesto es la única ley donde el Poder Legislativo se resta, porque el mandato constitucional es que el Ejecutivo pueda cumplir la necesidad de la población en base, ¿no es cierto?, a un cierto marco de ingresos y gastos. Y por lo tanto, si el ministro de Hacienda quiere hacer un recorte en algún programa que no esté definido por ley, sino que esté definido la misma ley de presupuesto, tiene toda la facultad de hacerlo. Evidentemente, no puede llegar y decir, mire, yo las subvenciones escolares ahora las voy a reducir a la mitad. No puede, porque hay una ley de subvenciones escolares que dice que se tiene que pagar un determinado monto. Pero sí hay otros gastos que son programas que se definen en la misma ley de presupuesto, que tiene todo el derecho, ¿no es cierto?, de decir, mire, este año, dada la situación fiscal, estas son mis prioridades, de la 1 a la 10, de la 11 a la 20 no se va a poder hacer este año y la vamos a tener que dejar para el próximo. Ese tipo de decisiones no depende del Poder Legislativo, depende del Poder Ejecutivo. Y eso es lo que yo extrañé de la administración anterior, de haber hecho un mayor esfuerzo fiscal para cuadrar las cuentas. Uh-huh. Ahora, yendo en esa misma línea, si el gobierno no obtiene la legislación que necesita, ¿cuánto puede recortar en ese tipo de programas que no requieren una modificación legal? Mira, nosotros en la Comisión de Gasto Público, que me tocó participar junto a otro grupo de expertos, identificamos, por ejemplo, deben ser como unos 120 programas, entre sociales y no sociales, que estaban persistentemente mal evaluados y que estaban llegando de manera inadecuada a la población y que se podía, eventualmente algunos no se pueden cortar a cero, pero sí se podían racionar. Y nosotros calculamos, solamente para darte este ejemplo, $400 millones en eso. Después, tú tienes en el empleo público, también tienes oportunidades de hacer eficiencia. Por ejemplo, lo que decíamos, cosas súper concretas. Están entrando menos alumnos a la educación escolar. Y el número de profesores se mantiene igual. Entonces, si tú tienes un estándar de X número de alumnos por profesor, y en la educación particular subvencionada, ese estándar se cumple, pero la educación pública, solamente por el hecho de estar en el Estado, por no querer pagar el costo político, hacer los ajustes. De hecho, la misma ley de los SLEP te permite, de los servicios locales de educación, te permite hacer readecuaciones justamente para hacer más eficiente eso, pero eso no se hace. Entonces,
hay espacio. Nosotros identificamos 2.000 millones de dólares de reducción de gasto, que una parte se podía hacer administrativo, otra parte, y otros 2.500 millones de dólares de contención de gasto, que se podían hacer a través del manejo de la ley de presupuesto y de poner reglas más estrictas en el uso de los recursos públicos. Entonces, espacios hay. Si el punto acá lo que falta es voluntad y apoyo político para hacer estas cosas, Matilde, porque es evidente que si la oposición le va a negar la sal y el agua a todo lo que plantee el gobierno, esto va a ser mucho más difícil y finalmente se va a terminar como todos los años no materializándose. Pero Ahora, el si ministro de entendemos Hacienda, que no podemos seguir gastando, claro, claro, como en una casa hay que hacer coincidir los gastos con los ingresos si no se quiere endeudar para siempre. Ahora, claro, y el gasto tiene, o sea, y el costo político tiene que ser en el fondo compartido. Me imagino que de eso se va a tratar la negociación. Ahora, cuando se plantea bajar un 3% de cada uno de los ministerios y reducir por ese lado cerca de 4.000 millones de dólares, con eso y de acuerdo a lo que hemos escuchado, el ministro quiere reducir los gastos, quiere llevar ese dinero a la caja fiscal que le quedó sin fondos, porque, claro, si sumamos los fondos que no quedaron en esa caja, es mucho más de los 6.000 millones de dólares que estaba en el plan de José Antonio Kast lo que se tiene que recaudar. Sí, mira, yo lo explicaría de esta manera, Matilde, a ver si se entiende mejor. Porque la verdad que no tenemos tanta información y yo entiendo que lo que uno, o sea, que cada uno, digamos, hoy día está entendiendo en base a distintos anuncios que se han hecho. Hoy día no sabemos cuánto van a costar todos los anuncios de este plan de reactivación, ¿ya? Pero sí podemos estimar algunos valores. Por ejemplo, la rebaja del impuesto corporativo, si se hace en un periodo de 4 años, en régimen, al final del cuarto año, va a costar más o menos 2.000 millones de dólares. ¿Ya? Después, se ha anunciado también la reintegración del sistema tributario, que es una propuesta que hicimos en Piñera, en el gobierno del presidente Piñera II, digamos, el gobierno, y eso cuesta 800 millones de dólares. Entonces, entre esas dos cosas ya suma 2.800 millones de dólares de gasto de menores ingresos permanentes. Claro, que para la oposición suena contraintuitivo, porque si se necesitan más recursos, no parece tan lógico ver que se van a restar desde esa perspectiva. Ahora, ¿cómo se recuperan? Entonces, la pregunta ahí es cómo se financia eso, ¿no es cierto? Y esa es la respuesta que todavía el ministro de Hacienda, me imagino que lo anunciará cuando presente el proyecto de ley, con el informe financiero, como se hace siempre, muestre cuáles son las fuentes de financiamiento. Y acá tenemos que tener dos principios que son súper importantes. Primero, ¿no es cierto?, que cualquier, ¿no es cierto?, cualquier rebaja de impuestos tiene que ser compensada, ya sea con menor gasto o mayores ingresos. O sea, no podemos seguir aumentando el déficit fiscal, ¿ya? Ese es el primer criterio. Y el segundo criterio, creo, Matilde, es que en el pasado, y lo podemos poner varios ejemplos, porque aquí el gobierno que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, todos hemos cometido errores. Pero en el pasado reciente se aprobó una ley de complemento tributario que prometía aumentar la recaudación en 1,5 puntos del PIB en 4 años. Ya deberíamos estar más o menos en 0,5, 0,7 puntos del PIB de recaudación y claramente las cifras de ingresos que están muy caídas muestran que esa recaudación no se está llegando. Entonces, pero al mismo tiempo se prometió con ese financiamiento aumentar la PGU, ¿no es cierto?, la reforma de pensiones, que alguna vez conversamos. Entonces, el principio acá, Matilde, creo que tiene que ser que los gastos, que cualquier rebaja de ingresos tenga que ser contra materialización concreta del gasto antes de hacer la rebaja. O sea, si yo voy a rebajar los ingresos en 800 millones de dólares, bueno, muéstreme que los gastos ya los recortó. No podemos seguir esperando o tener la ilusión de que se van a recortar o de que eso va a pasar en el futuro.
Ya no tenemos esa holgura que teníamos antes. Entonces, esta es una recomendación que no la hago yo, la hace el Fondo Monetario, y lo hizo justamente en la Ley de Complemento Tributario. Diga, no comprometa mayor aumento de la PGU si es que no ha recaudado esta mayor recaudación de complemento tributario. Y tenía toda la razón, porque claramente ahí se ha ido agrandando este déficit fiscal producto de que no ha llegado a esa recaudación. Creo que son dos criterios que tienen que imperar en esta propuesta concreta que esperamos que se entreguen los detalles cuando se ingrese el proyecto de ley. Exactamente, porque incluso conversándolo así, uno dice, se tienen efectivamente que garantizar que los recursos que van a disminuir, por ejemplo, por la baja en el impuesto a primera categoría, va a estar financiada. Pero si necesitamos esos recursos, ¿por qué vamos a tener ahora que hacer esa rebaja? Lo mismo pasa en el resto de las cosas. ¿Por qué vamos a tener que ahora bajar o eliminar las contribuciones para los mayores de 65 años en la primera vivienda, pese a que era una promesa de campaña, si todavía eso no tiene, incluso más allá de que no tenga el recorte, necesitamos el recorte más esos recursos que ya estaban? Claro. Es que yo lo entiendo perfectamente, Matilde, porque como no sabemos cuál, por ejemplo, hoy día no sabemos, y el gobierno tiene 90 días desde que asume para que él nos diga cuál va a ser la trayectoria del déficit fiscal durante el periodo de gobierno. Esa información no la tenemos. Entonces, hoy día, claro, alguien podría decir, mira, la verdad es que quieren que sea cero, o de repente no va a ser cero, y obviamente esa discusión cambia lo que usted estaba planteando, Matilde, que es decir, bueno, entonces, ¿cómo? ¿Vamos a rebajar hasta cero y después vamos a volver a bajar los ingresos? Eso es lo que se tiene que aclarar, porque si no sabemos cuál va a ser la trayectoria, porque claramente, déjeme jugármela con algo, es difícil que durante esta administración se llegue a cero por la situación que se recibió, ¿no es cierto? En términos 3,6, llegar a cero es una consolidación fiscal muy grande, con una probabilidad que muy pocos países lo han hecho, y lo han hecho cuando han estado en situaciones de crisis muy importantes. Entonces, probablemente la trayectoria no va a ser llegar a cero, va a ser llegar a un número más alto que no lo conocemos. Y ese número tiene que cuadrar con estos beneficios que se están entregando para la reactivación económica y para generar mayor empleo. Esa es la cuenta que tiene que cuadrar. Hoy día estamos especulando si va a ser cero, si va a ser menos uno, si va a ser menos dos, no lo sabemos. Y por lo tanto yo lo entiendo perfectamente que exista esta pregunta de cómo se va a cuadrar la caja con menores ingresos y menor gasto con el déficit. Eso es lo que tiene ahora, que claro, explicar en forma detallada el ministro. Y tenemos algo más apremiante, Matías, que es la situación que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz. Están subiendo el precio de los combustibles, el precio del petróleo ha ido en aumento. Eso hace necesario que comience a activarse el mecanismo de estabilización de los precios del petróleo, y eso hace que se recaude incluso menos. Eso se compensaba con esta caja fiscal, pero la caja fiscal creo que alcanza para un día digamos, de todos los días que vienen por delante, o una semana. Desde esa perspectiva, la decisión tiene que tomarla el ministro, lo dijo recién, estoy escuchando, socializando los datos, escuchando las propuestas, pero no parece descartarse que ese mecanismo termine en pos de querer apuntalar a las familias manteniendo un subsidio al querosén. ¿Sabes lo que pasa, Matilde? Que al final, yo lo veo así, cuando existen fluctuaciones del precio del petróleo tan importantes, este mecanismo, la gracia que tiene es que hace que esas fluctuaciones se vayan traspasando a los consumidores de una forma más moderada, ¿ya? Pero al final del día, si el precio del petróleo, supongamos, aumenta un 20% respecto a su nivel de los últimos 3, 4 años, ese 20% se va a traspasar igual a las personas.
Lo que pasa es que el MEPCO lo que te permite es que este fondo, ¿no es cierto?, es que ese traspaso sea más gradual, ¿ya? Ese es el objetivo de este fondo. Entonces, lo que está planteando, entiendo, el ministro, es que dado en los niveles de precios que se proyectan del petróleo, ¿no es cierto?, va a ser difícil para el gobierno sostener que ese traspaso sea tan gradual. Y quizás va a ser mucho más de choque. Y para que eso no ocurra, bueno, hay que ver cómo ajustar otros beneficios y quizás focalizar más el MEPCO para que apoye más a las familias más vulnerables, ¿no es cierto? Y las familias que tienen una situación mejor, digamos, tengan que asumir un mayor costo producto de esta situación fiscal estrecha. Creo que esa es la pregunta que se está haciendo, Si la caja y hubiera obviamente sido eso tiene una distinta, implicancia política. se podría haber recurrido a la caja fiscal. Claro, hoy día hay menos holgura para eso y hay menos espacio de endeudamiento. Al final del día esto te va a terminar ocupando espacio de endeudamiento y eso claramente no está contabilizado. De hecho, cuando el gobierno anterior hizo cambios en el MEPCO o fue a pedir más recursos al Congreso, que le autorizara más recursos para ingresar al MEPCO de lo que estaba autorizado en la ley de presupuesto. Creo que lo hizo 2 veces, al principio del primer año de la administración del presidente Boric. Entonces, esas cosas ocurren. Lo que pasa es que hoy día, como estamos con un endeudamiento alto y ya tenemos una autorización ya sabemos que vamos a tener un déficit mayor del que se proyectaba en la ley de presupuesto. Entonces se hace mucho más difícil. Piense que cuando lo hizo el presidente Boric era el boom del litio, ¿se acuerda? Sí. Donde el gobierno recibió, no sé, 3.000, 4.000 millones de dólares en un trimestre, producto de los precios, del alza del precio del litio, digamos. En esta situación no tenemos esa holgura y por lo tanto se hace mucho más difícil mantener los mismos criterios. Pero hay un tema político. Y también tenemos un cobre que está más alto. ¿Ese cobre más alto puede compensar de alguna manera esta situación crítica? Es que en el momento que se hizo, por ejemplo, el que le está diciendo el año 2022, tuvimos superávit fiscal por la cantidad de recursos que llegaron. Piense que en este año el déficit estructural que terminamos fue de menos 3,6 puntos del PIB, lejos de un superávit o sea, lejos de la meta. Y la situación, y eso arrastra la situación a este año, porque el gobierno esperaba, ¿no es cierto?, que el déficit fiscal este año fuera menos un punto del PIB, y probablemente hoy día, con los números que se conocen, va a estar más cerca de 2,5, 3 puntos del PIB. Entonces, no está esa holgura, incluso con el mayor precio del cobre en el balance estructural, porque esos recursos adicionales tienen que ir a financiar el déficit. Medidas como terminar o suspender por un año el IVA para las viviendas. En definitiva, claro, es un 12% menos también de eso que entra hacia el fisco, pero pretende dar un impulso a una industria que es la de la construcción, que viene de capa caída durante por lo menos los últimos 8 años. ¿Qué se pretende lograr con eso? ¿El beneficio en qué sentido puede ser mayor al costo que va a tener? A ver, claramente el sector construcción es un sector que genera mucho empleo, digamos. Y hoy día tiene un stock de viviendas nuevas creo que son 100.000 viviendas, algo así mencionaba el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción hace unos días atrás. Y por lo tanto, lo que se quiere acá es básicamente apuntalar a un sector en particular, que se ha hecho otras veces, sí. No en particular con el IVA, pero con otros beneficios que se le dan directo a las constructoras. O sea, el sector construcción siempre ha sido un sector donde cuando la economía necesita alguna medida de reactivación, siempre ha sido un foco, digamos, de la autoridad económica. Ahora, cuando hablamos también esa medida y la suma a la rebaja del impuesto corporativo, nos quedamos solamente en el impacto fiscal, pero también tenemos que ver el impacto económico, digamos. ¿Qué es lo que queremos lograr con eso?
y queremos que haya más inversión. Y si hay más inversión, hay más empleo, y obviamente eso va a mejorar también la condición y la tasa de desempleo que hoy día tenemos, que es bastante alta, y que lo hemos mencionado en varias oportunidades. Entonces, no hay solamente que quedarse con el impacto fiscal, sino que también hay un impacto económico de esas medidas que se quieren, que se quieren apuntalar. ¿Y Porque qué es lo que busca claramente, también fíjese, bajar Matilde, el que a mí impuesto de primera categoría? hace un año el ministro Marcel me invitó a una reunión donde nos explicó junto a otros analistas de la rebaja del impuesto corporativo, que la querían bajar, creo que eran 3 puntos, no eran 4. Sí. Y cómo la querían compensar. Y el punto de discusión no era si se rebajaba o no en ese minuto, era marzo, me acuerdo perfecto, y el punto de la discusión era cómo se compensaba, punto. Pero que había que bajarlo porque estábamos con una tasa de impuesto corporativo muy alto, había bastante consenso. Lo que pasa es que después entramos en época electoral y ahí se empezaron, ¿no es cierto?, a estresar, a distanciar las posiciones, pero el gobierno anterior, el presidente Boric, de hecho lo dijo en la SOFOFA, en un evento de la SOFOFA, él estaba en línea con bajar el impuesto corporativo, digamos. Lo que pasa es que en ese minuto no se logró un acuerdo por un tema político. Entonces, yo creo que ahí hay un espacio para encontrar un consenso concreto, y yo creo que también en el Congreso van a tener apoyo para apuntalar y darle un aire al sector construcción y generar las condiciones de empleo. Yo creo que esas dos medidas pueden tener el apoyo del gobierno. En el resto de las cosas, el tema de la gratuidad, de la educación superior, es más difícil porque nadie le quiere dar beneficio a las personas. Pero Y también esto las personas no varios de quieren gobierno. sentir que están abusando con los recursos, incluso del Estado. Y ahí, bueno, ahí hay casos, no me refiero específicamente a temas de gratuidad, pero hay casos donde se están malgastando recursos que evidentemente van contra la lógica, ¿no? Claro, claro, porque en el fondo, y esto también lo hemos conversado otras veces, Matilde, al final uno quiere entregar beneficios sociales, pero no quiere que la gente abuse, que algunos grupos, digamos, abusen y en el fondo cometan lo que nosotros decimos como que el fraude social, en el fondo, que Claro. acceden a beneficios que no deberían tener. Y eso haciéndole trampa al sistema. Las Bien. políticas públicas no están diseñadas para eso, no están financiadas para eso. Claro. Fíjese que en la gratuidad, Matilde, yo calculé hace un tiempo atrás que la gratuidad acumulado nos ha costado a la fecha 4.500 millones de dólares más de lo que se proyectó en el informe financiero. Y una de las principales razones de eso es porque hay estudiantes que están accediendo que no pertenecen a los 6 primeros deciles, que es lo que corresponde, y le están haciendo trampa al sistema. Entonces, cuando uno ve ese tipo de comportamiento, y eso también lo podemos extrapolar a otros programas sociales, el CEP hizo un estudio hace un tiempo atrás que también hablaba de recursos muy importantes, a ese tipo de cosas es lo que la ciudadanía quiere que el gobierno de turno le ponga atajo, sea de derecha o de izquierda, porque no quiere que abusen de los recursos del Estado, los recursos que ellos aportan con sus impuestos, con el IVA, con el impuesto a la renta, etc. Entonces, yo creo que ahí hay que tener como un espíritu común, tanto del gobierno como de la oposición, de no permitir eso. Y yo estoy seguro que en las conversaciones privadas todos estarán dispuestos a avanzar en eso, pero cuando todo esto se plantea en el Parlamento, algunas empresas deciden es que le van a quitar beneficios sociales. No, no es que le van a quitar beneficios, lo que pasa es que esa persona nunca debió acceder a eso. No es que se lo van a quitar, lo que pasa es que le hizo trampa al sistema. Y si no cumplimos las reglas, entonces, bueno, cerremos por fuera, pues, Matilde, porque si cada vez que ponemos una regla no la vamos a cumplir, entonces, ¿para qué hacemos proyecciones de gasto? ¿Para qué tenemos una regla fiscal? ¿Para qué tenemos reglas que nos permitan comportarnos mejor si cada vez que las incumplimos no hay ninguna sanción, no hay ningún costo y nadie se hace responsable de aquello? Bien, Matías Acevedo, vamos a tener que seguir conversando, me parece, bastante más seguido a propósito de la discusión que se viene de estas propuestas, estos proyectos de ley, porque todavía no se ingresan, son las ideas que se han puesto sobre la mesa, así que
Te quiero agradecer nuevamente, como todas las veces anteriores, la claridad en la explicación y la honestidad también en plantear los datos tanto de uno u otra administración. Así que muchísimas gracias y bueno, seguimos conversando. Que estés muy bien. Encantado, Matilde, cuando usted quiera, pues. Muchas gracias. Hacemos un alto con esta imagen de Santiago, donde a esta hora hay 22 grados con 6 décimas, una jornada bastante más templada que las jornadas anteriores, así se proyecta al menos hasta este jueves de esta semana. Con esta imagen hacemos un alto y ya regresamos con otras noticias del día.